acusación y su opinión sin duda nos parece interesante y relevante en este contexto. Doctor Palomino Manchego, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y a sus órdenes. Doctor Palomino, en general, ¿cuál es su evaluación, en general, de esta denuncia constitucional? Bueno, lo voy a decir, abuelo de Águila. En realidad, esta denuncia que se ha presentado por parte de la Fiscalía de la Nación, en realidad no tiene un contenido constitucional. De su lectura de inicio a fin, se desprende claramente de que es una quintesencia, es una suerte de suma de lo que se cita ahí a folios 1, que es la carpeta fiscal. Una carpeta fiscal que es el campo penal. Esta denuncia debe tener un pelaje constitucional y como tal no lo tiene porque es un resumen de lo que se ha desarrollado dentro del marco de lo que es la carpeta fiscal penal. En esa línea explicativa, lo que empieza mal termina mal. Si vemos, por ejemplo, en el folio 1, el encabezamiento, se está poniendo ahí como sumía: 1, el presidente de la República; 2, un exministro; 3, un exministro, con lo cual prácticamente aquí ha habido una mezcolanza, hay que decirlo así, sin ningún tipo de rubor. A mayor abundamiento, y ahí coinciden, curiosamente todos los diarios de ayer y de antes de ayer lo han dicho, el tema de la forma como debe interpretarse bajo un pelaje constitucional el artículo 117 de la Constitución, que es justamente el que atañe al presidente de la República, que solamente puede ser, subrayo enérgicamente, acusado durante su periodo por traición a la patria. 1. 2. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. 3. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En esa línea directriz, por lo tanto, nosotros entendemos que no tiene el sostén o el soporte que exige el entramado normativo constitucional, Constitución de 1993, para que pueda ser calificada como tal una denuncia constitucional. Interesante cómo lo plantea, doctor Palomino. Sin embargo, permítame la tingencia. Es posible que la fiscal Benavides haya decidido no abundar en lo constitucional, porque lo que está buscando es que el Congreso de la República le autorice a ella continuar con la investigación penal bajo el supuesto que el Convenio Anticorrupción de Naciones Unidas explica y señala que no solo el 117 es una causal para poder inhabilitar o suspender al presidente de la República. Esa sería la explicación. Yo también ahora me voy a explicar. No tiene que ver nada lo que ellos llaman la interpretación convencional. En el último folio lo ponen. No tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque si hacemos una lectura serena y sin pasiones de ese instrumento internacional, vamos a darnos cuenta perfectamente que habla de funcionarios, no habla del presidente de la República. Entonces, habría que buscar, como aguja en el pajar, dónde están los presidentes de la República de América Latina, que en estos últimos tiempos, empezando del año 2000 a 2004 hacia adelante, que han sido justamente llevados adelante con un juicio político y como tal destituidos sobre la base de la cita de ese tan mentado y poco entendido convenio. El control de convencionalidad que gira sobre la base de este convenio de Naciones Unidas, evidentemente que tiene que ir en armonía con la Constitución y en todo caso habría que reformar la Constitución. Por eso que se han dado cuenta el día de ayer a los efectos ya de poner paños fríos a todo esto, simplemente porque hicieron a contrapelo, hicieron a ritmo de marcha prusiana lo concerniente a lo que es una acusación constitucional, que por lo demás hay que insistir, el presidencialismo es el que impone aquí las reglas de juego sobre la base de lo que empezó en el Perú hace 200 años con el Código Político de 1823 y por supuesto también con lo que andando el tiempo se ha seguido una tradición dentro del marco de lo que es nuestro derecho parlamentario que gira sobre la base de usos y costumbres convencionales y por cierto también hay que decir lo siguiente,
tener en cuenta y sobre el tapete el reglamento del Congreso, no solamente la Constitución, sino también el reglamento del Congreso. Y es más todavía, ¿qué es lo que ha dicho? Porque ahora sí quieren que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Entonces hay que ver cuáles son los criterios hermenéuticos que ha emanado el Tribunal Constitucional en su día, no solamente sobre la base del artículo 117, sino también, importantísimo, los artículos 99 y 100 de la Constitución. Y es más todavía, por la tan mentada y poco entendida vacancia presidencial, por incapacidad moral. Estos son categorías, son conceptos jurídicos abiertos, son conceptos jurídicos indeterminados que no se pueden manipular. Esa es mi opinión. Ahora, doctor Palomino, interesante lo que nos plantea. Sin embargo, la denuncia constitucional se va a tener que dirimir en un foro eminentemente político. Cuando usted apela hasta el reglamento del Congreso, lo que nos está diciendo es, incluso en el foro más político que existe, habrá que someterse a unas reglas y a una suerte de elementos jurídicos que impiden esta denuncia. Respondo. Reafirmo lo dicho en mi intervención en el Congreso de la República, en donde exhorté, como lo hace, la decencia y la docencia parlamentaria. Y la respuesta es la siguiente: todo problema político tiene una solución jurídica. Sobre la base, y ahí está justamente una vulneración que se está haciendo el presidente de la República en esa denuncia, entre comillas, constitucional, que para mí es penal. Debido proceso, tutela procesal efectiva, y lo que todos deseamos, sin distingo de raza, credo, religión, principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Y por supuesto también la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que es la clave del arco. Ahora que se está llevando adelante una suerte de populismo penal, ahora que se está todo viralizando, ya no hay dignidad, ya no hay vida, ya no hay seguridad, y esto tiene que evidentemente tener un freno, un contrapeso, y por eso es que todo problema político tiene solución jurídica, y eso lo va a tener que en su día decir. Espero no llegar a ese extremo el Tribunal Constitucional. Correcto, correcto. Doctor Palomino, tengo más preguntas que son adyacentes a lo que usted está planteando. No podemos olvidar cómo el gobierno lo acreditó a usted como la defensa del presidente Castillo ante el proceso de vacancia que vivió el presidente a inicios de año. ¿Volverá usted por esos terrenos? ¿Volverá a ser la defensa del presidente en foro legislativo? Mire usted, yo tengo 40 años ejerciendo la profesión y tengo una política. Cliente manda. El cliente manda. Yo soy poco de entrevistas, como ustedes lo saben perfectamente. Sí, señor, lo sabemos, por eso le agradecemos. No, yo estoy harto de los opinólogos. Te inclinan la balanza, lo que hablan oralmente es distinto a lo que escriben. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y a propósito de su pregunta, brevemente nomás, yo quiero sugerirles a quienes están llevando adelante el manejo de estas categorías un último libro que ha salido a la estampa en estos días y que calza como anillo al dedo, y sugiero su lectura inmediata para que puedan utilizar en perfecta sintonía los conceptos categoriales que provienen de nuestro derecho parlamentario. Abro comillas: el juicio político en el Perú, una mirada a la experiencia peruana y comparada, que han coordinado continuo, con inteligencia, con imparcialidad, con mensaje constitucional, con magisterio constitucional, los doctores Domingo García Belaúnde y Johnny Tupayachi Sotomayor. Hay que leer primero para opinar, no hay que opinar por osmosis, y eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, necesitamos una cultura política y una cultura constitucional que nos permita ver en su justo medio, aristotélicamente hablando, el tan mentado y poco entendido juicio político. Y, obviamente, también hay que decirlo, el tema de la vacancia presidencial. Y mejor todavía, ¿qué es una denuncia constitucional? Correcto. Una denuncia constitucional, termino, si me permite. Sí, por favor. Una denuncia constitucional
es evidentemente lo que tiene que seguirse a partir de lo que establece la Constitución. No es lo que resume el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si yo pongo indicios, yo pongo denuncias, pongo testigos, pongo colaboradores eficaces, pregunto, ¿hay sentencia? ¿Hay acusación? En consecuencia, repito lo dicho anteriormente en otro medio televisivo, se está aplicando en la práctica el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940. Estamos volviendo a un sistema inquisitorial, de acuerdo, no a un sistema garantista. Ya basta, ya. Doctor Palomino, seguir platicando esto. Permítame una última pregunta. Cuando usted defendió al presidente Castillo, ¿lo hizo bajo el convencimiento de su inocencia o lo hizo ligado a la necesidad de sostener aspectos de orden constitucional como que el 117 no contemplaba ni contempla más que estos 4 delitos para acusar al presidente mientras está en funciones? ¿Cuál fue en ambos casos su motivación? Hay una suerte de vasos comunicantes, hay una suerte de retroalimentación entre lo que usted de manera inteligente me ha planteado en su pregunta. Por un lado, la gobernabilidad y la seguridad jurídica de lo que nosotros somos, un Estado social y democrático de derecho. Y por otro lado, hasta el más común de los mortales, evidentemente, hasta un ilustre desconocido, evidentemente tiene derecho a la defensa. Ah, seguro. Así de simple. Y eso se demuestra claramente en los tribunales, se demuestra en la Fiscalía, se demuestra evidentemente en el Jurado Nacional de Elecciones, y mejor todavía en el fuero parlamentario, que es justamente en donde en este momento estamos nosotros defendiendo al presidente de la República. Doctor Palomino, una última. No hemos entrado en una espiral peligrosa donde creo que nos hemos vuelto todos locos en el sentido de tú me acusas, yo te acuso, nosotros nos acusamos, entonces yo te investigo y entonces declaro y entonces voy a la prensa. Es decir, ¿no cree usted que estamos perdiendo desde lo jurídico con tantas acusaciones y diretes y dimes y diretes el norte de esta situación? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un statu quo, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una suerte de, vamos a decirlo así, conversaciones desde el punto de vista de lo que impone la mayoría frente a la minoría, porque esas son reglas de juego que se dan en la política, pero la política tiene que ser con decencia, y ahí está la famosa frase de Max Weber: hay que servir a la política y no servirse de la política. Y ese es el reto que tienen los órganos políticos por antonomasia y que provienen de la Revolución Francesa y norteamericana, ejecutivo y legislativo, porque ambos tienen un coquito, y ese coquito es la Constitución, y en la Constitución está claramente un título que lo deben de revisar permanentemente: relaciones ejecutivo-legislativo. Las relaciones tienen que ser pacíficas, en canto llano, sobre la base, repito, de reafirmar la gobernabilidad y asegurar evidentemente todo lo que es un Estado social y democrático de derecho. Doctor Palomino Manchego, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Con mucho gusto. Buenas noches. Ha sido el constitucionalista José Palomino Manchego que nos atendía esta noche. Hay que recordar que fue abogado del presidente de la República ante el foro legislativo en el primer intento de la oposición de derecha, de la oposición conservadora, de vacar al presidente de la República. No sabemos si estará también en este escenario, posiblemente sí, pero ahí escuchábamos interesante sus opiniones.